Te voy a contar algo que te va a poner la piel de gallina de pies a cabeza. Jesús está por regresar. Y lo más interesante, ¿sabes qué? Jesús dejó señales claras sobre su regreso. Pon mucha atención. Son 7 señales que marcarían el regreso de Jesús, y de esas 7 señales, 6 ya se han cumplido y ahora solo falta una. Así es. En cuanto esta señal se cumpla, Jesús puede regresar en cualquier momento, y aquí hay algo que debemos tener en alerta, porque esa última señal que falta está a punto de suceder. En este video te voy a explicar todo de manera detallada, y vas a ver que lo que digo es pura verdad, profetizada en la Biblia, y que hoy vemos cumplirse ante nuestros propios ojos. Déjame llevarte dentro de esta promesa viva. Jesús dijo palabras que no envejecen. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. En Mateo capítulo 24, versículo 35. Esto no es poesía, es un compromiso eterno. La Biblia es muy clara al respecto. No son especulaciones ni teorías. Los detalles son absolutamente precisos. Cuando habló de la higuera, no estaba jugando con símbolos sueltos. Aprendan de la higuera. Cuando sus ramas se vuelven tiernas y brotan hojas, saben que el verano está cerca. En Mateo capítulo 24, versículo 32. Te voy a mostrar por qué esto es una alerta. Nombres, fechas, profecías, lágrimas, naciones. Vas a ver cómo todo se conecta en el plan de Dios, y te darás cuenta de que no es casualidad. Ahora viene algo que te va a dejar impactado. Dios puso a Israel como el eje central de este reloj, no por capricho, sino por una alianza. Cuando Isaías preguntó, ¿puede nacer una nación de una sola vez? En Isaías capítulo 66, versículo 8, la pregunta resonó por los siglos como un trueno guardado. Y ocurrió. Esto no es coincidencia, es un cumplimiento literal. La historia trajo de vuelta a un pueblo disperso a su tierra, y el mundo tuvo que mirar. Zacarías ya había advertido que Jerusalén sería una piedra pesada para las naciones, en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Dime la verdad, ¿lo ves en los titulares o no? ¿Puedes imaginar lo extraordinario que es vivir este escenario prometido y trazado mucho antes de que naciéramos? Pero hay algo que necesitas entender. Jesús no señaló las guerras y los temblores como un fin en sí mismos. Los llamó el principio de los dolores. El corazón del mensaje está en un conjunto de señales que funcionan como un mapa. 7 marcas, 7 pasos, 7 campanas que resuenan en el alma de quien vigila. Y cuando esas campanas suenan, el vigilante no vuelve a dormir. Velen, pues, es el llamado, en Mateo capítulo 24, versículo 42. ¿Sientes esa invitación? Es fuerte, es urgente, es personal. No es para asustarte, es para despertarte, es para quitarte la venda de los ojos y mostrarte que el Rey está a la puerta. Aquí va algo fascinante. La Escritura conversa con la historia como 2 amigos antiguos que se entienden con la mirada. Daniel escuchó que el conocimiento se multiplicaría en el tiempo del fin, en Daniel capítulo 12, versículo 4. Juan vio pueblos y lenguas frente a un cordero, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Jesús aseguró que el Evangelio recorrería toda la tierra, en Mateo capítulo 24, versículo 14. Cada palabra tiene dirección, cada promesa tiene suelo. Y cuando el suelo tiembla, la promesa se levanta. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? No hablamos de fechas inventadas. Hablamos de un guión trazado con anticipación, marcado con sangre, lágrimas y esperanza. Déjame contarte algo que te va a impresionar. Dios no ha perdido el control ni por un segundo. Isaías dijo que Él anuncia el fin desde el principio.
en Isaías capítulo 46, versículo 10. Esto lo cambia todo. Esa frase derriba el miedo, corta la duda y enciende la fe. Si Él habla antes y cumple después, entonces su palabra es el ancla. Y un ancla sostiene la embarcación incluso cuando el viento ruge. Amigo, agarra esta verdad con el corazón. Será tu guía cuando el mundo grite en confusión, porque los gritos vendrán, pero el Cordero habla más fuerte. Ahora viene la parte que realmente te va a impactar. Estas 7 señales no son piezas sueltas, forman una escalera. Cada peldaño toca tu vida. No es teoría para predicadores, es un mensaje para papás, mamás, jóvenes, ancianos, trabajadores, gente real con dolor real. Cuando Jesús dice, está cerca, a las puertas, en Mateo capítulo 24, versículo 33, te está hablando a ti, con tu cansancio, con tu culpa, con tu deseo secreto de ver justicia. Y Él no falla, no miente, regresa. Esto es simple, es directo, es fuego puro para el alma. Y lo más increíble, ¿sabes qué? La última señal no depende de tu poder ni del mío. Depende de la agenda del cielo. Pero los 6 pasos anteriores ya están gritando que el escenario está listo. Es como entrar a una sala y ver las luces encendidas, las sillas en su lugar, la música afinada. Solo falta que aparezca el protagonista. ¿Lo sientes? Es como electricidad en el aire. Es como si la creación contuviera el aliento. Romanos capítulo 8, versículo 22, habla de un gemido. El mundo gime. El corazón de quien cree también. Es el gemido de quien espera al Rey. Te doy una imagen. Piensa en una madrugada larga. El viento es frío, pero en el horizonte nace un hilo de luz. Todavía es de noche, pero ya ves la línea clara cortando el cielo. Eso es, las 6 señales brillan como esa línea, y cuando la luz crece, nadie detiene el día. No son especulaciones ni teorías, la Biblia es muy clara al respecto, los detalles son absolutamente precisos, y el Espíritu Santo testifica en lo más profundo. Prepárate, ponte de pie, mira hacia arriba, porque la madrugada no dura para siempre. ¿Ves cómo esto toca tu hoy? No es solo una profecía grande, también es una decisión pequeña, es pedir perdón, es perdonar, es soltar el peso que te ata, es decir, Jesús, te necesito. Porque cuando el Rey venga, no buscará discursos, buscará corazones, corazones lavados, ojos encendidos, manos abiertas. Fuiste llamado para este tiempo, no por casualidad, no por suerte, llamado, escogido, amado, y esto te dejará sin palabras cuando caigas en cuenta de que estás viviendo la página más intensa de la historia. Y amigo, la historia sigue. El reloj no se detuvo, la línea de luz crece en el horizonte, el viento cambia, la ciudad despierta, y la palabra que no pasa sigue firme, como roca bajo los pies de quien cree. La línea de luz ya apareció en el horizonte, y ahora vamos a ver de cerca estas 7 señales. ¿Recuerdas lo que dijimos? No son piezas sueltas. Forman una escalera, y 6 peldaños ya están firmes en el suelo de la historia. Falta uno. Amigo, abre el corazón. Te voy a mostrar cada marca con la Biblia en la mano, con nombres y fechas, con polvo de camino y olor a lágrima. Esto no es casualidad. La Biblia es muy clara al respecto. Los detalles son absolutamente precisos y todo apunta al mismo lugar. Jesús está regresando. Señal 1. Israel volvió a vivir como nación. Por casi 2000 años, el pueblo estuvo disperso. El templo cayó en el año 70 después de Cristo. La gran dispersión ocurrió alrededor del año 140 después de Cristo. Muchos pensaron que todo había terminado. Pero el profeta ya había preguntado, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Puede nacer una nación de una sola vez? En Isaías capítulo 66, versículo 8.
y en un solo día, en 1948, Israel renació. Esto es extraordinario, no son especulaciones ni teorías, es un hecho. La higuera brotó. Jesús dijo que cuando la higuera brota, el verano está cerca, en Mateo capítulo 24, versículo 32. ¿Ves el impacto? Señal 2. Jerusalén en el centro del mundo. No es solo política, es espiritual. En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. En Zacarías, capítulo 12, versículo 3. El texto es directo. Todos los que la levanten se lastimarán. Enciendes la tele y ves la ciudad en el foco. Oradores, consejos, ejércitos, promesas de paz. ¿Por qué tanta atención en un monte pequeño, en una franja estrecha de tierra? Porque el reloj de Dios late ahí, porque el plan eterno pasa por ahí. Esto te va a impresionar. El mapa de la profecía y el mapa de los periódicos apuntan al mismo lugar. Señal 3. El conocimiento se multiplicó. Daniel escuchó. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento se multiplicará. En Daniel, capítulo 12, versículo 4. Mira a tu alrededor, viajes rápidos, pantallas en cada bolsillo, voces que cruzan océanos en segundos, herramientas que aprenden, datos por todas partes, cosas que tomaban siglos ahora cambian en meses. ¿Ves cómo esto grita tiempo del fin? La palabra conocimiento en hebreo da'at habla de un saber práctico, real, que transforma la vida. Y eso es lo que vemos. Es práctico, es diario, es total. Señal 4. El Evangelio recorre las naciones. Jesús afirmó: este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En Mateo capítulo 24, versículo 14. La palabra naciones en griego etnos no es solo países en el mapa, son pueblos y lenguas. Hoy el mensaje llega a aldeas, islas, metrópolis, prisiones, pantallas. La gente traduce la Biblia, canta salmos, abre casas, parte el pan, ora, ama. No son solo templos y micrófonos, es un testimonio vivo, y esto está ardiendo en los 4 rincones. ¿Puedes imaginar lo que es ver esta frase de Jesús cumplirse ante nuestros ojos? Señal 5. El amor se enfría y la injusticia crece. Es duro decirlo, pero es real. Por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Mateo capítulo 24, versículo 12. Mira las calles, vidas descartadas, hogares rotos, mentiras poniéndose de moda, corrupción vestida de traje y también de camiseta. El corazón se enfría y la fe se convierte en meme. Pero Jesús ya lo había advertido, no para desanimarte, sino para despertarte. Es una alerta, es una sirena. Cuando el hielo se extiende, el creyente enciende el fuego del altar, y esto es extremadamente necesario en este tiempo. Señal 6. Falsos cristos, falsos profetas, señales que engañan. Surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de modo que, si fuera posible, engañarían hasta a los escogidos. En Mateo capítulo 24, versículo 24. Aquí el texto es cortante. Un milagro no es sello de verdad. El carisma no es carácter. Una multitud no es garantía de cielo. ¿Cómo vencemos esto? Con la Biblia abierta, rodillas en el suelo y un corazón sencillo. Examínenlo todo, retengan lo bueno. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Amigo, este filtro salva el alma. Esto no es teoría, es el cuidado de Dios para ti. ¿Y cuál es la séptima señal? El templo en Jerusalén. Pablo dijo que el hombre del pecado se sentará como Dios en el templo de Dios, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Para que esto ocurra, el templo debe existir de nuevo. Juan escuchó: mide el templo de Dios, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1.
Esto muestra lugar, altar, gente adorando. El monte del templo hoy tiene construcciones islámicas. El ambiente es tenso, pero la palabra ya apunta a un escenario donde el espacio del templo vuelve a ser tema mundial. Es la última pieza. Cuando encaje, el reloj se acelerará. Y lo más increíble, ¿sabes qué? Las otras 6 señales ya están en la pared brillando. Pero hay algo que necesitas entender. Todo esto no es para asustarte, es para prepararte. Velen pues, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. En Mateo capítulo 24, versículo 42. El verbo está en presente, es ahora. Vigilar es vivir limpio, es ajustar cuentas, es amar con fuerza, es levantar los ojos, es decir, ven Señor Jesús, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. La fe verdadera no huye del futuro, abraza la promesa, mira al Rey, espera con la lámpara encendida, como las prudentes de Mateo capítulo 25, versículo 4, que tenían aceite de sobra. Antes de seguir, quiero que participes activamente en esta alerta. Escribe un comentario con esta frase sencilla y poderosa. Estoy vigilando las 7 señales. Escríbelo tal cual, a tu manera, con fe y convicción. Tu comentario es semilla. Despierta a otros. Declara que no estás dormido. Marca tu corazón con decisión. Vamos a llenar los comentarios de vigilantes del Rey, esparciendo luz en medio de la noche. Y mientras escribes, guarda esto en el pecho. El Rey no se retrasa. Viene en el momento justo. Sostiene a quien espera. Levanta a quien cayó. Limpia a quien se rinde. Y cada día, cuando mires las noticias o el espejo, recuerda, 6 señales ya están aquí. Falta una. Y el corazón que vigila aprende a vivir ligero, santo y listo, porque el amanecer ya toca el cielo con hilos de oro. Amigo, ahora que ya viste las 6 señales cumplidas y te diste cuenta de que solo falta una, quiero que imagines conmigo cómo sería vivir en la época en que cada una de estas señales estaba naciendo. Piensa en el judío que vio Jerusalén destruida en el año 70 después de Cristo. Podría pensar, se acabó, no hay vuelta atrás, pero siglos después, Israel resurgió como una higuera que floreció de nuevo. ¿Sientes el impacto de esto? Lo que parecía imposible se hizo realidad ante todas las naciones. No es casualidad, es el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. Ahora piensa en la gente sencilla del pasado, viviendo en aldeas sin luz eléctrica, sin comunicación rápida, sin medios de transporte modernos. Jamás podrían imaginar que un día la ciencia se multiplicaría al punto de que, en segundos, un mensaje cruzara el planeta, o que el hombre volara más alto que los pájaros. Pero Daniel capítulo 12, versículo 4 ya lo había registrado. ¿Ves cómo Dios reveló siglos antes lo que los ojos humanos no podían prever? Y cuando Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, en Mateo capítulo 24, versículo 14, muchos podrían dudar. ¿Cómo predicar en cada nación, en cada pueblo? Pero hoy, con la tecnología y la fuerza misionera esparcida por continentes enteros, esa promesa se está cumpliendo ante nosotros. Hasta las naciones cerradas al cristianismo están siendo alcanzadas por radios, transmisiones secretas e Internet. No hay cómo negarlo. El Evangelio corre como fuego en un pajar y nadie puede apagarlo. Pero aquí va algo que te va a poner la piel de gallina. Cuando miramos el enfriamiento del amor, en Mateo capítulo 24, versículo 12, no hablamos de algo lejano. Lo sientes en carne propia. Familias deshaciéndose, personas más preocupadas por el dinero que por el cariño, gente lista para traicionar por estatus, la violencia creciendo en las calles, el amor volviéndose raro como oro puro. Jesús avisó que esto sería una señal.
no para generar desesperación, sino para mostrar que la cuenta regresiva está acelerada. Ahora mira conmigo otro punto: falsos profetas. ¿Cuántas personas hoy hablan en nombre de Dios, pero solo predican prosperidad, fama y ego? ¿Cuántos se presentan como salvadores, pero en realidad buscan gloria propia? Esto también ya estaba escrito. Jesús fue claro en Mateo capítulo 24, versículo 24. Engañarían a muchos, harían señales, tendrían apariencia de verdad, pero en el fondo son lobos con piel de cordero. Y la única defensa es permanecer firme en la palabra, con ojos abiertos y corazón lleno del Espíritu Santo. Y por eso necesitamos hablar de la séptima señal, el templo en Jerusalén. Pablo alertó en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que el hombre del pecado se sentará en el templo como si fuera Dios. Esto muestra que el templo volverá a existir. Amigo, ya hay planes, utensilios preparados, sacerdotes entrenados. El único detalle es el lugar, que hoy es escenario de una de las mayores tensiones de la humanidad. Pero cuando Dios mueva esa pieza, nada lo detendrá. ¿Puedes imaginar al mundo entero viendo la reconstrucción del templo en Jerusalén? Esto estremecerá el planeta, pero hay algo profundo que necesitas percibir. No es solo historia o geopolítica, es sobre ti, porque cada señal cumplida grita que Jesús está regresando. Y cuando Él regrese, no vendrá por sistemas políticos o edificios, vendrá a buscar personas que lo aman, que vigilan, que guardan la fe. Por eso insisto tanto contigo, no vivas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. El tiempo es ahora, el momento es hoy, y aquí quiero abrir mi corazón contigo. Si este mensaje está tocando tu vida y te das cuenta de que estamos viviendo días proféticos, te quiero pedir algo especial. Suscríbete al canal ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que te suscribes, no solo recibes nuevos videos que abrirán aún más tus ojos, sino que también te vuelves parte de un movimiento de fe. Es como si estuviéramos juntos, codo a codo, esparciendo la verdad del regreso de Jesús al mayor número de personas posible. Y te doy un motivo aún mayor. Cuando te suscribes, ayudas a que este mensaje llegue a personas que tal vez nunca oirían hablar de las señales del regreso de Cristo. Es como si cada suscripción fuera una trompeta que suena más fuerte, despertando a alguien que aún duerme espiritualmente. Así que hazlo ahora. Dale al botón de suscripción y ven a caminar conmigo en este viaje. Vamos juntos a vigilar las señales y preparar corazones para el gran día. Y lo más increíble, ¿sabes qué? La Biblia garantiza que el que ha de venir vendrá y no tardará, en Hebreos capítulo 10, versículo 37. Esto es una promesa, esto es una certeza. Entonces, cada vez que oigas sobre estas señales, recuerda, no es casualidad. Es el Padre diciendo, prepárate, porque el Hijo está a las puertas. Y mientras pensamos en esto, vamos a sumergirnos aún más en lo que significa la reconstrucción del templo. Esto no es solo un proyecto físico, es el último gatillo profético antes de la manifestación final. Y vas a entender cómo todo esto se conecta directamente con la eternidad de tu vida. Ahora que ya entiendes lo reales que son estas 7 señales y te diste cuenta de que 6 están ante nuestros ojos, quiero llevarte a un viaje más profundo. Cierra los ojos por un momento e imagina Jerusalén, no como una ciudad común, sino como el corazón palpitante del plan de Dios. Las piedras antiguas, las calles estrechas, el monte de los olivos, el muro de los lamentos, el monte del templo. Ahí caminaron reyes, profetas y el propio Hijo de Dios. Ahí Abraham subió para sacrificar a Isaac. Ahí Salomón levantó el templo. Ahí Jesús lloró por la ciudad.
¿Sientes el peso espiritual de ese lugar? Ahora escucha las palabras del profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 2. He aquí, haré de Jerusalén un cáliz de temblor para todos los pueblos enredor. No es solo poesía, es realidad. Cada conflicto en el Medio Oriente, cada amenaza contra Israel, cada negociación de paz, todo gira en torno a esa ciudad. El mundo entero puede estar distraído, pero quien tiene ojos espirituales lo percibe. Jerusalén es el escenario final. Pero aquí viene algo que te va a poner la piel de gallina. El templo debe volver a existir. No es solo el deseo de judíos religiosos. Es profecía. Pablo dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que el hombre del pecado se sentará en el templo de Dios, proclamándose como Dios. Esto significa que el templo no es opcional, es una pieza central. Juan también escuchó en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Se me dio una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Esto es extraordinario. La Biblia habla de un templo que aún no existe, pero que existirá en el tiempo del fin. Y lo más impresionante, ¿sabes qué? Israel ya tiene todo preparado. Existe un instituto llamado Instituto del Templo en Jerusalén. Han rehecho el candelabro de oro, la mesa de los panes, el altar de incienso, las vestiduras sacerdotales, los instrumentos musicales. Hasta la vaca alazana, necesaria para la purificación, ya fue criada en Israel, conforme a Números capítulo 19. Todo está listo, solo falta el espacio. El monte del templo hoy está ocupado por la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos lugares sagrados para el Islam. Ese es el mayor punto de tensión del mundo. Un simple rumor de cambio ya provoca protestas y guerras. Pero amigo, aquí está la revelación. Nada de esto es casualidad. El propio Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 15. Cuando vean la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee entienda. Hablaba del templo. Ese lugar santo volverá a existir, y cuando ocurra, el escenario profético estará completo. ¿Y ves cómo esto toca el presente? Hoy, los periódicos hablan de paz en el Medio Oriente, tratados, acuerdos. Líderes mundiales intentan buscar una solución, pero nadie lo logra, porque no es una cuestión política, es espiritual, y lo que los hombres no pueden, Dios ya lo determinó. Llegará el día en que la pieza final será colocada, el templo será reconstruido, y eso será el gatillo para el último capítulo de la historia. Pero hay algo aún más profundo. El templo no es solo piedra, representa la presencia de Dios. En los días de Salomón, la gloria del Señor llenó el templo hasta el punto de que los sacerdotes no podían estar de pie. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 1. En los días del fin será usado como escenario de engaño, donde el anticristo se sentará. ¿Ves la ironía? Un lugar de gloria se convertirá en un lugar de mentira. Pero esto ya estaba escrito. No es sorpresa, es alerta. Ahora quiero hablar contigo directamente. Ya viste lo claras que son las 6 señales cumplidas. Israel volvió a ser nación. Jerusalén se convirtió en el centro mundial. La ciencia se multiplicó. El evangelio recorre el mundo. El amor se enfrió. Los falsos profetas se levantaron. Esto no es casualidad. Es el reloj de Dios apuntando a la última señal. Y cuando ésta se cumpla, será rápido, será abrumador, será decisivo. Y aquí va un pedido especial. Dale like ahora. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo haces, este mensaje llega a más personas. El algoritmo entiende que este contenido es importante y lo esparce a otros corazones que aún duermen espiritualmente. Puede ser el motivo para que alguien despierte hoy a las señales del regreso de Jesús.
Así que no lo dejes para después. Dale like y ayuda a que esta palabra llegue más lejos. Y mientras lo haces, guarda esta verdad. Dios está en control. Él ya reveló el fin desde el principio, en Isaías capítulo 46, versículo 10. No pierde el rumbo de la historia. Lo que parece caos a los ojos humanos es solo cumplimiento a los ojos espirituales. El templo volverá, el anticristo surgirá, pero justo después el Rey de Reyes aparecerá en gloria. Y ese día toda lágrima será enjugada y toda rodilla se doblará ante él. Ahora respira hondo y deja que esta imagen llene tu corazón. Jerusalén brillando, el templo erguido, las naciones observando, el mundo pensando que encontró la paz, pero la Biblia mostrando que es solo el preludio, porque poco después el cielo se abrirá y Jesús regresará. ¿Ves lo cerca que estamos? Esto no es teoría, es la verdad ante tus ojos, y tú eres parte de esta generación. Amigo, hasta aquí ya vimos lo fuertes, claras y vivas que son las señales ante nuestros ojos. Pero ahora quiero llevarte a un punto aún más profundo, porque entender las señales no es solo conocer historia o profecía, es percibir el impacto que esto tiene en nuestra vida hoy, en nuestro corazón, en nuestras elecciones, en nuestro futuro eterno. Piensa conmigo, el primer templo fue construido por Salomón con piedras preciosas, oro, cedro del Líbano. La Biblia dice en Primera de Reyes capítulo 6, versículo 11, que el Señor habló a Salomón: si andas en mis estatutos y haces mis juicios y guardas todos mis mandamientos caminando en ellos, confirmaré contigo mi palabra. Ese templo era lugar de gloria, presencia y adoración, pero por la desobediencia fue destruido. Luego vino el segundo templo, reconstruido por Zorobabel y ampliado por Herodes. Ahí Jesús entró, enseñó, sanó y hasta expulsó a los cambistas. Pero en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron, cumpliendo la profecía de Mateo capítulo 24, versículo 2, cuando Jesús dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora mira esto, ya hay preparativos para un tercer templo. ¿Ves cómo esto cierra un ciclo? Primero, la gloria, luego, la visita del Mesías, y ahora, la preparación para el escenario del engaño, donde el anticristo se presentará como si fuera Dios. Esto muestra que estamos en los últimos pasos. No son especulaciones, no son teorías. La Biblia es clara y cada detalle es absolutamente preciso. Pero hay algo que necesitas entender. El templo físico es una señal, pero el templo espiritual somos nosotros. Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto es extraordinario. Mientras el mundo mira las piedras, Dios mira los corazones. El templo que Él desea habitar es tu interior. Por eso, el regreso de Jesús no es solo sobre Israel, Jerusalén o la ciencia. Es sobre que estés listo para ser encontrado lleno de la presencia de Dios. Ahora viene algo que te va a impresionar. Los mismos utensilios que están siendo preparados para el templo en Jerusalén también apuntan a la santidad que Dios espera de nosotros. El candelabro de oro representa la luz que no puede apagarse. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Ustedes son la luz del mundo». La mesa de los panes de la proposición habla de comunión. Jesús declaró en Juan capítulo 6, versículo 35, «Yo soy el pan de la vida». El altar de incienso representa la oración que sube a los cielos como un aroma agradable. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, muestra tazones llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Ves la conexión? El templo es físico, pero el mensaje es espiritual.
Y aquí entra una pregunta fuerte. Si Jesús regresara hoy, ¿encontraría en ti un templo vivo preparado para Él? ¿O encontraría un corazón lleno de distracciones, de pecados escondidos, de frialdad espiritual? Por eso estas señales son tan urgentes. No sirven solo para satisfacer curiosidad, sirven para despertar, para llamar a la santidad, para encender la llama de la fe. Pero quiero mostrarte algo aún más fascinante. El profeta Ezequiel, en los capítulos 40 al 48, describe en detalle un templo futuro, con medidas exactas, puertas, cámaras, altares. Esto prueba que Dios es detallista. No habla en símbolos vagos. Da medidas, proporciones, instrucciones. Esto revela que la profecía es literal, no es invención. Y cuando miramos las señales ya cumplidas, Israel renacido, la ciencia multiplicada, el Evangelio recorriendo el mundo, entendemos que el templo también se cumplirá de forma literal. Y lo más impactante, ¿sabes qué? Mientras ese templo terrenal aún no existe, el Espíritu Santo está edificando un templo vivo en cada creyente fiel. Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Esto significa que mientras los ojos del mundo están en Jerusalén, los ojos de Dios están en ti. Está viendo si tu vida es un altar, si tu corazón es una morada. Esto no es teoría, es realidad. Y déjame contarte algo que va a estremecer tu alma. Cuando la última señal se cumpla y el templo sea reconstruido, será el inicio del mayor engaño de la historia. El anticristo se presentará como un líder global, promoviendo paz, prometiendo seguridad. Muchos creerán en él, incluso judíos que aún esperan al Mesías. Pero la Biblia ya reveló su verdadera cara. Es el hombre de la perdición, el hijo del engaño. Daniel, capítulo 9, versículo 27 dice que hará una alianza con muchos, pero luego romperá esa alianza y profanará el templo. Amigo, ¿ves lo urgente que es esto? No es solo sobre política, guerras o tecnología, es sobre el destino eterno de tu alma. Porque cuando todo esto se cumpla, el reloj de la gracia se detendrá. No habrá más tiempo para decidir. El tiempo es hoy. Y mientras esta palabra toca tu corazón, quiero recordarte algo simple, pero poderoso. Comparte este video con alguien. ¿Sabes por qué? Porque puedes ser el puente para que una persona despierte espiritualmente. Tal vez un amigo, un familiar, alguien que amas y que aún no entiende las señales. Tu acto de compartir puede ser el empujón que falta para que esa persona se prepare para el regreso de Jesús. Entonces, no lo dejes para después. Comparte ahora. Piensa, si cada uno de nosotros esparce este mensaje, ¿cuántas vidas pueden ser alcanzadas? ¿Cuántos corazones pueden ser despertados? Tu acción puede salvar un alma, y no hay nada más valioso que eso. Ahora respira hondo y guarda esta imagen dentro de ti. El templo listo, las trompetas afinadas, el cielo preparado. El mundo cree que controla la historia, pero quien la conduce es el Señor. Y Él ya dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, «Ciertamente vengo pronto». Esto es una promesa, esto es una certeza, esto es lo que mantiene encendida la llama de nuestra esperanza. Amigo, hasta aquí ya entendiste que las 7 señales no son historias vagas, son reales, palpables y ya están ante nosotros. 6 ya ocurrieron. La última está por cumplirse, y esa 7ª es como la pieza final de un rompecabezas que al encajar mostrará la imagen completa, el escenario para el regreso glorioso de Jesucristo. Ahora quiero que imagines la escena, el templo reconstruido en Jerusalén, los sacerdotes retomando los sacrificios, el candelabro encendido, los cánticos resonando, el mundo entero mirando por las pantallas, los titulares diciendo,
La paz fue alcanzada en el Medio Oriente. Un nuevo tiempo comienza. Parece increíble, ¿verdad? Pero la Biblia ya nos alertó. Será una paz falsa. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice que el príncipe hará una alianza con muchos por una semana, pero a la mitad de ese tiempo romperá la alianza y detendrá el sacrificio. Esto es profundo. El templo será levantado no como prueba de victoria espiritual, sino como escenario de engaño. Y aquí va algo que te va a poner la piel de gallina. Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que el hombre del pecado se sentará en el templo de Dios, mostrándose como si fuera Dios. ¿Ves lo serio que es esto? No hablamos de rumores o teorías. Hablamos de una profecía clara, registrada hace casi 2000 años, que se conecta exactamente con el escenario que vemos hoy. Pero hay un detalle aún más extraordinario. Juan, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, dijo que este líder engañará a los habitantes de la tierra con señales y ordenará que hagan una imagen. El templo será usado como escenario para legitimar ese engaño. El mundo entero mirará a Jerusalén y pensará que finalmente llegó la paz y la unidad. Pero, tras bambalinas, será la mayor mentira jamás representada, y aquí entra una revelación espiritual que te toca directamente. Mientras el mundo se distrae con promesas de paz, Jesús está llamando a los suyos a vivir vigilantes. Él mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 42, «Velen pues, porque no saben a qué hora vendrá su Señor». Vigilar no es solo esperar sentado. Vigilar es vivir en santidad, es caminar en fidelidad, es estar listo para escuchar la trompeta sonar en cualquier momento. Y lo más impresionante, ¿sabes qué? Jesús comparó este tiempo con los días de Noé en Mateo capítulo 24, versículo 37. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en matrimonio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. La alerta es clara. La vida parecía normal, pero el juicio llegó de repente. Y lo mismo pasará cuando la séptima señal se cumpla. El templo será erguido, las personas aplaudirán, pero poco después vendrá la revelación del anticristo. Pero ahora viene algo que necesitas escuchar con atención. El anticristo no vendrá con apariencia de monstruo o tirano. Vendrá como alguien carismático, persuasivo, lleno de discursos de paz y prosperidad. Será aclamado como líder mundial, como solución para los conflictos y crisis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, lo describe como alguien montado en un caballo blanco, recibiendo una corona y saliendo victorioso. Muchos lo interpretarán como el Salvador esperado. Pero será un engaño. No viene a salvar, sino a engañar y dominar. Y aquí está el llamado para ti. No basta con saber sobre las señales, es necesario estar firme en la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, que falsos cristos harían señales tan grandes que, de ser posible, engañarían hasta a los escogidos. Esto significa que solo aquellos que estén llenos del Espíritu Santo y enraizados en la Escritura podrán resistir. Amigo, este es el tiempo de sumergirte en la palabra como nunca antes. Ahora quiero pedirte algo especial. Si este mensaje está despertando tus ojos y deseas declarar públicamente que permanecerás firme, escribe en los comentarios esta frase: «Quiero estar firme en la palabra de Dios». Escríbelo tal cual. Ese comentario es más que palabras. Es una declaración pública de fe. Es como levantar una bandera ante el mundo espiritual, diciendo que no te dejarás engañar, que resistirás, que permanecerás fiel hasta el fin. ¿Y sabes por qué pido esto? Porque tu comentario puede tocar a otras personas que lo lean. Alguien puede estar vacilante, débil, dudando,
Y al ver tu declaración, puede fortalecerse, puede pensar, yo también quiero estar firme. Y así juntos nos convertimos en un ejército vigilante, preparado para el día del regreso de Jesús. Ahora imagina esta escena conmigo, el templo reconstruido, el anticristo sentado en el lugar santo, las naciones engañadas, y de repente el cielo abriéndose. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice, «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá hasta los mismos que lo traspasaron». ¿Puedes imaginarlo? Todo el mundo deteniéndose, mirando al cielo, viendo a Jesús regresar con poder y gran gloria. Para algunos será desesperación, para otros será una alegría indescriptible. Y por eso el mensaje de las señales no debe causar miedo, sino esperanza. Porque para quienes están en Cristo, estas señales no son el fin, sino el comienzo. Apuntan al cumplimiento de la mayor promesa, estar para siempre con el Señor. Juan capítulo 14, versículo 3, registra las palabras de Jesús. «Y cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo». Esto es una promesa, esto es una certeza. Entonces, amigo, no te distraigas, no dejes que las señales pasen ante tus ojos sin tocar tu corazón. Fuiste llamado a vivir en este tiempo, en esta generación, no por casualidad, no por suerte, sino porque Dios quiso que fueras testigo de todo esto. Y tu responsabilidad es prepararte, vigilar y anunciar. Y mientras seguimos, vamos a profundizar aún más en esta conexión entre las señales, el regreso de Jesús y el llamado para que cada uno de nosotros esté de pie, vigilante y lleno del Espíritu Santo. Porque, amigo, cuando el templo se levante, será la última pieza. Y poco después, el cielo se abrirá y el Rey vendrá con poder y gloria. Amigo, llegamos al punto final de este mensaje. 6 señales ya se cumplieron y solo falta una, la reconstrucción del templo en Jerusalén. Cuando esto ocurra, el anticristo se revelará y poco después Jesús regresará en gloria. Pero lo más importante no es solo conocer las señales, es estar preparado. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 44, «Por eso estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen». La decisión es hoy. Él no busca edificios ni religiones, busca corazones entregados. Juan capítulo 14, versículo 3 declara, «Volveré y los llevaré conmigo». ¿Estás listo? Si aún no lo estás, entrégale tu vida a Jesús ahora, pide perdón y abre la puerta de tu corazón. Él prometió regresar y pronto lo veremos. No es teoría, es certeza. Jesús está a las puertas y la eternidad depende de tu respuesta.